Es importante, pastores, líderes y los aspirantes, los llamados a ministerio, que entendamos que si no estamos ungidos, no podemos ser efectivos. La diferencia entre una iglesia creciente y una muerte es la unción. Así de sencillo. Donde no está la unción, o donde el ungido no está ungido, la iglesia comienza a morirse espiritualmente y en todas las áreas. Por eso es importante entender que es imprescindible tener la unción, estar ungido con el Espíritu Santo. Como hablábamos anoche, el libro de Hechos 10:38 dice: a este Jesús ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y él te anduvo haciendo bienes. Cuando tú estás lleno, de ti fluirán las cosas. Tú solo te vacías de aquello que primero te llenas. Así que es fácil llenarse de la unción si aprendemos a conectarnos a cosas, libros, videos, oración, fuentes que produzcan hambre y sed para buscar más esa fresca unción diaria. Amén. Nadie pudo hacer nada ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo si no estaba ungido por el Espíritu Santo. Es imprescindible estar ungido. ¿Cuántos dicen amén? Sin la unción no se puede avanzar. Ahora, yo voy a hablar 2 puntos rápido y lo voy a reducir porque son 2 conferencias y la voy a hacer una, pero usted va a notar la diferencia entre una y la otra. Lo primero, rapidito, que yo quiero compartir con ustedes, así muy breve, vamos a darle 15 minutos a cada conferencia. Quiero hablar sobre el liderazgo y luego voy a hablar de la unción. Proverbio capítulo 15, si puede, abra su Biblia. Proverbio capítulo 15, versículo 22. El Señor es maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Proverbio 15, 22 dice, leemos en el nombre del Señor Jesús. Bueno, ahí está. Los pensamientos son frustrados donde no hay. Si usted me ayuda confirmándome, donde no hay, más en la multitud de consejeros se afirma. Dígalo otra vez. Los pensamientos son frustrados donde no hay qué. Donde no hay qué. Una traducción más amplia dice: cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando falta el consejo, fracasan los planes. Y hoy podemos tener hombres llamados por Dios, pero en un fracaso. Y de eso está lleno el mundo, de líderes y pastores con un llamado divino, glorioso, pero con una vida de fracaso. Y Proverbio dice: donde falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, los planes prosperan. Yo quiero que lea, abra su Biblia si puede, y si la pueden poner acá estos versos rapidito. Éxodo capítulo 18, versículo 13. Donde no hay consejo, fracasan los planes. El mayor problema de algunos líderes es que no les gustan escuchar, no les gustan tomar consejos, y ese es un obstáculo para crecer y para extendernos a donde Dios quiera. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Bueno, el libro de Éxodo 18 dice: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta ¿dónde? Cuando Jetro, el suegro de Moisés, vino con la esposa de Moisés y los hijos al desierto, Moisés salió a recibirles y lo recibió con mucho gusto y mucha alegría. Y comenzó a contarle a este hombre, Jetro, sacerdote, se cree de dioses paganos. Comenzó a contarle las hazañas y las maravillas que hacía Dios y lo que Dios había hecho en todo el transcurso que él caminaba con el pueblo. Le contó los milagros de Egipto, y el corazón de Jetro fue impactado, tan impactado que salió con Moisés y ofreció un sacrificio a Dios, porque se dio cuenta que Dios era poderoso y que con mano fuerte había sacado a Israel de la esclavitud en la que se encontraba. Él es impactado al ver cómo Moisés, que era un tartamudo, había sido usado por Dios para impactar tanto. Así que él estaba muy animado, y por la mañana él se levanta y va a ver a Moisés, y nota que Moisés
se sienta en una piedra o en donde se sentó y comenzó a juzgar al pueblo desde la mañana hasta la tarde. Todo el que tenía asunto importante o cualquier tema que necesitaba el consejo de Dios a través de Moisés, venían y eran unas filas grandísimas. Así que el hombre de Dios estaba allí sentado desde la mañana hasta la tarde. Cuando terminaba estaba súper agotado y súper cansado. Yo he descubierto que el enemigo más letal de la unción no es el diablo, es el cansancio. En el verso 17, Jetro nota la locura o la mala administración de Moisés. Y se da cuenta que si Moisés sigue así, va a desfallecer él y hará que el pueblo no llegue al propósito de Dios. Sigo paro. En el verso 13 del capítulo, en el verso 17, dice: entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerá del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Usted sabe cuál a veces es el problema de muchos de nosotros, que lo queremos hacer todo nosotros. No queremos delegar a otros. Los famosos pastores horqueta quieren hacerlo todo. Tenemos una pasión por predicar, que si abrimos 7 cultos queremos predicar los 7. Y lo que hacemos es que nos cansamos y creamos obstáculos para que otros se desarrollen. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muestra el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Le dio una instrucción que sirvió para mantener a Moisés ungido y para mantener a Moisés con fuerza. Cuando un cuerpo está cansado y un espíritu está lleno de Dios, no funcionan bien. Pero cuando un cuerpo está descansado y un espíritu está vacío de Dios, tampoco funciona. Gracias por su entusiasmo. Gracias a la vida de Jetro, esto es muy rápido que estoy hablando. Gracias a Jetro por llegar a la vida de Moisés. A veces las personas que Dios va a usar para darte un consejo no necesariamente tienen las visiones que tú tienes, ni son tan espiritual como tú eres espiritual. Pero Dios pone palabra de sabiduría en sus labios para darte dirección. Dile a un pastor que te queda al lado: aprende a oír el consejo de los demás. En el 24 dice: y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo lo que le había dicho. El problema de muchos ministros es que no se dejan aconsejar. Y a veces a quien Dios usará para darte un consejo no tiene la misma unción que tú tienes, pero tiene la visión que tú necesitas. Sigo paro. Hay jetros que Dios va a poner al lado tuyo que no hablan mucha lengua, pero son el complemento para ayudarte a seguir hablando en lenguas. Dios traerá personas que no oran como tú ni ven ángeles como tú, pero te van a ayudar a aliviar la carga de tal forma que tú sigas teniendo tiempo para seguir viendo visiones. Sigo paro, te lo voy a dar muy rápido. Una faceta de liderazgo es la capacidad de reconocer las actitudes, limitaciones de otro, combinarla con la capacidad, ubicarle a donde ellos pueden ser funcionar. Tener éxito, un líder tiene que tener éxito en lograr que otros hagan las cosas en el tipo de liderazgo. El tipo de líder que realmente prospera es llevar a otros que hagan una función donde están. Sigo paro. Un predicador llamado Moody, quiero decirle esta conferencia rápido, dijo lo siguiente: prefiero poner 1000 hombres a hacer el trabajo de 1000 hombres que poner un hombre a hacer el trabajo de los 1000 hombres. ¿Lo entendieron? Prefiero poner 1000 hombres a trabajar que hacer el trabajo de 1000 hombres. Sigo paro. El éxito de un ministerio después de la unción es aprender a delegar. A su nombre. Si Moisés no hubiese escuchado a Jetro, hubiera muerto antes de tiempo, ni hubiera llegado a desarrollar todo lo que Dios tenía, y el pueblo hubiese desfallecido. Moisés hablaba con Dios cara a cara, y Dios nunca le dijo que descansara así.
Pero Dios no siempre habla de una forma en que nosotros creemos o nos adaptamos. Dios hablaba con Moisés cara a cara y nunca le dijo: búscate personas que te ayuden a dar consejo en el pueblo. ¿Sabe cuándo Dios le dijo: tráete 70 ancianos? Cuando Moisés colapsó. Y cuando él colapsó, él dijo: prefiero morirme. El hombre que miraba a Dios cara a cara, o que hablaba con Dios, llegó un momento de estrés que deseaba morirse. La segunda causa de más cáncer en el mundo es el estrés. Hay pastores que cuando terminan el templo y cuando van a hacer el aniversario o a inaugurar el templo, llegan con un bastón. Se estresaron tanto que al final no disfrutan la victoria. Yo he aprendido que Dios no usa un cuerpo muy cansado. Sigo paro. Le voy a hacer una mezcla de conferencia y usted agarre lo que le toca. Cuando Moisés estaba en la cumbre del monte y Josué estaba abajo peleando con Amalek, uno de los espíritus más peligrosos, Amalek. Amalek es el tipo de espíritu que mientras tú eres cautivo, ellos no se levantan contra ti. Mientras tú estás en Egipto, ellos no se interponen. Amalek solo aparece cuando sabe que tú estás avanzando. Y él se opone en el camino, porque la Biblia dice que Amalek se opuso en el camino. Sigo paro. Para impedir que el pueblo avanzara en la dirección que Dios le había trazado, para impedir que el pueblo llegara a ver las promesas de Dios. Amalek, dice la Biblia, que atacaba a los que se quedaban atrás, a los que estaban cansados. ¿Cómo vence Moisés a Amalek? Ustedes han leído la historia. Él se va y se sube a lo alto de la montaña, levanta la vara, y al levantar la vara, de la vida de Moisés, de esa vara de él, manaba la unción que le daba la fortaleza y la victoria a Josué y a todo el ejército. ¿Y cómo nos damos cuenta que es así? Porque cuando bajaba la mano, prevalecía Amalek, y cuando subía la mano, prevalecía Israel. La victoria dependía de la vida de Moisés, no solo de Josué. Yo no sé si les suelto esto aquí. Mientras el hombre con el llamado estaba ungido, la iglesia, la victoria se manifestaba. Cuando Moisés bajaba la mano o el brazo, ¿qué pasaba? Perdía Israel. Así que el porcentaje más alto que producía la victoria venía de la vida de Moisés. Josué estaba peleando la batalla, pero con todo y la espada y el ejército no podía vencer si el ungido se cansaba. Lo que estaba destruyendo a Israel no era Amalek. Amalek era la rama. La raíz era el cansancio. Cuando se cansaba Moisés, las cosas dejaban de suceder. Gracias por su entusiasmo. Sigo paro. Cuando el brazo de Moisés no era la unción la que se cansaba, ni era el poder de Dios, era el cuerpo de Moisés. Así de ligado está la unción al cuerpo. Si tu cuerpo se estresa, la unción no fluye. Por eso es que la mejor preparación para ministrar es orar y descansar. Nunca te estreses para ministrar, porque no vas a fluir. Sigo paro. Piensa en esto. Cuando se cansaba el brazo de Moisés, no el de Dios. En el cielo Dios quería que ganara Israel, pero en la tierra lo determinaba Moisés. Hay tantas cosas que tú no has determinado, que Dios quiere que sucedan, pero a veces por no sabernos administrar a nosotros mismos, estamos deteniendo la victoria de Dios en nuestra vida y en la iglesia. Solo piensen, amados líderes, en esto. Se cansaba el brazo de Moisés, la unción se cortaba, no fluía. Entonces Aarón y Hur se dieron cuenta que si el hombre de Dios bajaba el brazo, bajaba la unción, bajaba el crecimiento, bajaba. Miren, cuando un pastor no está en la unción continua, todo comienza a menguar. La persona que más se debe de cuidar en una iglesia es al que fue llamado.
al ungido de la casa, a quien Dios llamó a esa iglesia. Porque si el líder bajó el brazo, Josué y los líderes no podrán seguir teniendo victoria. Entonces Aarón y Hur se dieron cuenta. ¿Y qué hicieron? Le tomaron uno a la derecha, uno a la izquierda, y le agarraron el brazo, no la vara, el brazo, y lo sentaron. Esta conferencia se fue por otro lado, pero está bien. Lo sentaron en una piedra. Aquí le puedo decir tres cosas. Primero, ¿de quién te rodea? Y te diré si tu unción va a continuar. El hombre de Dios no debería de escoger los líderes que el pueblo elige. Perdónenme, sigan con la costumbre que sientan, está bien. El hombre de Dios debe de orar para que Dios le diga cuáles son los líderes que lo van a rodear. Aarón y Hur dijeron: si el hombre de Dios se cansa, muere gente, pierde la nación. Lo agarró uno, le tomó el brazo a la izquierda, el otro, y se lo mantuvieron firme. Un punto: no le agarraron la vara, le agarraron el brazo. Uno de los problemas de rodearse con líderes, que te lo escogió la gente y no Dios, es que cuando ellos ven tu debilidad o tu cansancio, ellos no te quieren agarrar el brazo, ellos te quieren quitar la vara. Un día Dios me habló en sueño. Ay, precioso Espíritu Santo. Y me dijo en sueño: rodéate de gente que te ame a ti. Me dijo: Señor, ¿y a ti? A mí me van a amar aunque a ti no. Pero rodéate de gente que te ame a ti. Porque si tú no te rodeas, pastor, de gente que te ame a ti, estás en problema. Porque los líderes que tú escoges están tan cerca de ti que te van a ver cuando te enoja y cuando no te enoja. Ellos te conocen bien. Gracias por su entusiasmo. Y todo pastor en un momento tiene una flaqueza, una debilidad, un cansancio, un estrés. Y a veces se quiere desahogar con personas que lo que están es grabándolo para destruirlo. Los líderes, los diáconos que Dios escoge para estar con los pastores, no es para quitarle la vara, es para ayudarle que el brazo mantenga esa vara arriba. Si usted fue un líder, usted fue escogido para ayudar a su pastor a que mantenga el brazo arriba. El problema de personas es que cuando ven el cansancio, el estrés, la debilidad del hombre de Dios, lo que quieren es tocarle la vara, no el brazo. Aarón sabía que si tocaba la vara tenía problema. Él no estaba ahí para quitarle la vara a Moisés. Él estaba ahí para ayudar el brazo a mantener la vara arriba. Sigo, paro. Número 2, le pusieron una piedra. Firmeza. ¿Cómo te das cuenta que el líder que tiene es de Dios? Porque siempre busca la forma de mantenerte firme. Te descarga. Tiene algo que hacer, él lo hace. Tiene que hacer una llamada, ellos lo hacen por ti. Tiene que ir al supermercado, ellos van. Esa gente te ayuda a mantenerte en el lugar donde Dios te puso para que la unción siga fluyendo. Aleluya, qué bueno, ¿eh? ¿Cómo se vence a Amalek? Hay muchas formas. Le digo una. ¿Cómo? Con la mano arriba. Con actitudes de fe, con actitudes arriba. Con la mano arriba. Uno de los problemas que tiene el liderazgo, los pastores, a veces son los líderes que le rodean. Escoge personas que amen tu vida. Si Moisés no hubiese escuchado a Jetro, hubiese decaído y no hubiera terminado su propósito. Mira quién Dios usa para dar dirección a Moisés. A alguien que nunca vio a Dios cara a cara. Una de las cosas que necesitamos entender es escuchar consejo. Cuando yo voy a tomar decisiones, yo oro y le pregunto a ancianos, a gente que ya pasó por todo eso. Y gracias a ese consejo no he cometido tantos errores. Uno debe de saber que no se la sabe toda, que hay que preguntar. Sigo, paro.
Así que Dios bendiga a los Jetro que están contigo. ¿Y cómo identifica a Jetro en tu iglesia? Porque siempre está pensando en el bien tuyo. Siempre está pensando en quitarte cargas. Y mira el consejo de Jetro: tú mantente delante de Dios, le dijo. Llévale los asuntos a Dios. Y después que esté con Dios y baje de allá arriba, entonces aplica lo que Dios te dijo. Ningún pastor puede ser exitoso si primero no está con Dios. Tú no puedes dejarte saturar de la gente tanto que tú no puedes estar con Dios. No dejes que los problemas de la gente te quite el tiempo de estar con el que puede resolver los problemas. La línea es la siguiente, este es el orden. Voy delante de Dios y en su presencia recibo las instrucciones y luego bajo al pueblo a darla. Si dejo de estar con Dios porque quiero ayudar al pueblo, al final ni el pueblo ni yo seremos ayudados. Sigo paro. Primero delante de Dios y segundo voy delante del pueblo. Los ungidos no pueden hablar todo lo que sienten y todo lo que quisieran. Hay cosas que yo quisiera decir en las redes y hablarlo, pero yo mido y digo, esto va a traer más consecuencias, y aunque quisiera, no debo, porque estoy ungido como ustedes. Sigo paro. Estás delante de Dios. Pastor amado, es un consejo, ¿no? Sea un pastor social, comparta con todo el mundo, pero no se deje secar. Dios no lo llamó a la iglesia para que esté en toda la cumpleañera. Dios no lo llamó para que ande de compartir en compartir. La gente dice que los pastores deben de oler a oveja. Yo digo que deben de oler a presencia. ¿Hay alguien que alaba a Dios? Yo amo mi iglesia. Yo trato de ir a donde sea, pero yo no estoy en las casas, de casa en casa. Yo no puedo ir a donde quiera que me inviten a comer, porque a veces uno va a la cumpleañera para cumplir y uno parece un tonto, porque uno está ahí, pero uno no quiere estar ahí. Y uno dice, ¿qué hago yo aquí cuando debería estar orando y preparándome para cosas? Usted no es un doctor para andar haciendo visita médica. Vaya cuando ya es una emergencia, que usted es imprescindible que esté usted. Pero mientras usted pueda mandar a otro, mándelo y usted quédese con Dios por el pueblo. A veces los pastores creemos que vamos a retener a la gente visitándolo todos los días, y son los que más rápido se van y los que menos agradecen. Aleluya. Hay que seguir ayudándolo, pero tiene que cuidarte, tener el descanso, tener tu alimentación espiritual, ser renovado cada día. Aleluya. Yo quiero visitar a todos, pero porque cuando visita tanto a los demás y anda de casa en casa, ocurre algo: pierden el respeto hacia la unción que cargas. Y cuando vas a predicar, ya no creen que Dios te está usando, sino que ellos saben que tú estás predicando lo que ellos te contaron. Deja de ser el profeta para ellos. Entonces es un punto importante. No sé a quién le está cayendo esta palabra. Como líderes, como pastores, debemos de entender que somos especiales y que no somos común. No te hagas común. Cuando el sacerdote, el sumo sacerdote, caminaba en la calle, la gente sabía que venía el sumo sacerdote. Venía con un sonido y un olor que la gente decía, wow, ese perfume solo lo tiene el sacerdote. Viene por ahí el hombre ungido. El sonido que emitía y el olor era diferente a todo el pueblo. Su ropa era diferente. A quien Dios unge no es común. A su nombre. Entonces, como líder, debemos de evaluar si estamos ministrando bien lo que Dios nos ha entregado. Yo le quiero señalar 10 cosas para que usted le evalúen. Mira lo que dice 1 de Timoteo 3:2. ¿Cómo debe de ser un pastor, un líder? Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Yo no critico a los que tienen 7, 8 matrimonios.
Aquí dice marido de una sola mujer. Sobrio, prudente. No hay algo más indeseable que un líder imprudente. Decoroso, hospedador, apto para enseñar. La gente viene porque cree que usted tiene algo que enseñarle de Dios. No dado al vino. Algunos toman un poquito de vino por el estómago cuando comen carne roja, y de eso se aprovechan y ya no toman para la carne roja, ya son borrachones. No dado al vino, no pendenciero. No se meta donde no lo llamen. No opina donde no le preguntaron. Gracias por su entusiasmo. No codicioso. No podemos ser codiciosos. No podemos ser pendencieros, metiéndonos en donde no nos llamaron, queriendo opinar de lo que no nos preguntaron. Como líder, tiene una voluntad fuerte y constante. Los líderes no pueden vacilar ni dejarse llevar por el viento. Si Dios te habló, muere ahí. Aunque todo el gobierno y el pueblo diga que no, lo que Dios te dijo, manténlo. Como pastor, puedes perdonar. Abriga resentimiento y alberga malos sentimientos hacia los que te han ofendido. Porque a veces eso sucede. Me ofendió fulano, yo no lo soporto. Tienes que aprender a perdonar y a no abrigar sentimientos contra alguien. Ya estoy terminando. Oye esta pregunta: ¿usas o cultivas a las personas? Eso no pasa aquí en México, pero en mi país sí. Que a veces vemos líderes que no cultivamos el talento de los demás y lo desarrollamos, sino que simplemente los usamos. Si como pastor solo usas a la gente y no lo desarrolla, está fallando como un líder. ¿Usas o cultiva a los demás? Dirige o desarrolla a las personas. Párese acá, póngaseme ahí. Usted aquí lo quiero. Muy bien como director. La cosa es que él tiene 5 años parándose ahí y no ha desarrollado nada espiritual. Porque solo nos enfocamos en dirigir, no en desarrollar. Gracias por su entusiasmo. Alguien aquí tiene que alabar a Dios. Cada persona que Dios trae de las tinieblas a la luz, Dios lo trae porque tiene un propósito y un plan con esa persona, y hay que direccionarlo hasta que se desarrolle en el llamado y en el plan de Dios. Los líderes de allá son muy buenos dirigiendo, pero muy pésimos desarrollando a otros. Pregunto: ¿criticas o motivas? Aleluya. Creo que lo dejaré aquí. Aleluya. Aleluya. Dígale a alguien: gloria a Dios. Mire, como líder, no solo debemos dirigir, debemos hacer que la gente se desarrolle. Porque a veces se van los miembros de la iglesia porque tienen 20 años en nada. 20 años barriendo la iglesia, muy bien, pero todo el que tiene iglesia quiere hacer algo más. Lo que pasa es que nosotros solo aprendemos a dirigir. Ese líder que está ahí en la puerta todo el tiempo, él tiene un deseo de predicar algún día, o de hacer algo, o ser un misionero. Debemos de hacer que la gente se desarrolle sin dejar de ser funcionario en la iglesia. Cuando las mujeres danzaban y decían: Saúl mató sus 1000, David a sus 10,000. Dice que estos dichos no le gustaron a Saúl y se llenó de envidia. Y él dijo: oye, porque Saúl tenía un problema que nunca lo venció: el rechazo. Saúl siempre se sintió rechazado. Aun cuando lo escogieron, se escondía. Y él se llenó de envidia. Y él dijo: solo falta que le den el reino a este. Y un día tomó una lanza, se endemonió. Dice que un espíritu malo se le metió en la vida a Saúl. Y tomó una lanza, usted conoce la historia.
La pregunta es: ¿cómo llega ese espíritu malo a la vida de Saúl? Porque él abrió una puerta: la envidia. Sigo, paro. Sin embargo, David era un hombre humilde, porque David terminaba de matar 10,000 filisteos y al otro día estaba tocando el arpa. Nunca dejó que la victoria lo hiciera infuncional. El problema de nosotros es que Dios nos da una pequeña victoria y que otro barra la iglesia. Ya yo no puedo hacer esto. David mataba a los 10,000 filisteos y estaba con el arpa. Alguien alabe la gloria de Dios. Seguía siendo funcional. Yo puedo llegar a mi casa de una gran cruzada y a mí me da risa eso. Y estoy con mi esposa y me dice, y yo le estoy contando, hizo esto, y ella dice: qué tremendo, mi amor, bótame la basura. Y ahí voy yo a botar la basura para afuera. Porque aunque yo sea usado, sigo siendo el esposo, sigo siendo el varón de Dios, sigo siendo un hombre común y corriente, normal, digámoslo así. No, si Dios te usó para hacer cosas grandes, sigue siendo el mismo hombre humilde y sencillo que eres. Sigue siendo el mismo. Oh, ya hay que terminar. ¿Alguien puede alabar a Dios? Santo. No deje de ser funcional. Si el Señor te levanta como un evangelista y viajas a diferentes países del mundo a predicar, Dios te usa. Cuando vuelva a tu iglesia, sigue sirviéndole a tu pastor igual. Sigue haciendo lo que tiene que hacer en la casa. Aleluya. Ahora bien, tienen unos minutos más. Si quieren, les puedo soltar más. Bien, esos fueron unos toques necesarios para que se preparen para esto. Ahora voy a hablar un poco, no mucho, de cómo caminar en lo sobrenatural. Mire, la unción es imprescindible. Si usted no está ungido, usted no va a ser efectivo en nada. Mire, cuando usted lee sobre David, David nunca perdió una batalla. David no conoció el fracaso en guerras. Siempre Dios le dio victoria. Y la Biblia dice: y por donde quiera que David iba, Jehová le daba victoria. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Y su fama se extendía en toda la tierra. David sometió a todos los enemigos de Amorreo, Canaán, todos los sometió y lo puso a pagar impuestos. Le quitó la corona a los reyes, le quitó la riqueza a las naciones y toda la riqueza la dedicó al templo de Dios. David era el hombre más rico que existió en ese tiempo, después de Salomón. ¿Qué hizo David tan victorioso? ¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué David siempre tuvo éxito? Sigo, paro. Cuando Salomón subió al reino, ya David había sometido a todos sus enemigos. Mal hecho, tenía que dejar unos cuantos. Porque cuando a veces no hay con quién pelear, es fácil acomodarse. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Y le voy a dar un toquecito de David. David nunca perdió una batalla, porque Dios no nos llamó a fracasar. Dios nos llamó a tener victoria. ¿Dónde estaba el secreto de David? Salmo 89. Si ustedes me lo pueden poner ahí, mis hijos, se lo agradezco. Verso 23. En el Salmo 89 está la clave de la victoria de David. Diga conmigo: y su fama se extendía. La fama no es mala, porque es inevitable ser usado por Dios y no ser famoso. La fama viene como resultado de obras fuera de lo común. Nadie es famoso sentado mirando a Netflix. Por eso es que criticar la fama de alguien es carecer de entendimiento, porque nadie llega a ser famoso por estar mirando las estrellas. La fama llega cuando hay obras notables en esa persona. Sigo, paro. Jesús era famoso,
Pero cuando se hizo famoso, mientras él estaba en Nazaret bregando con carpintería, no era famoso. Pero cuando comenzó a echar fuera demonios y levantó muerto y caminó sobre el agua, su fama se extendía. Ahora, ¿qué hacer con la fama? Primero, no dejar que ella te manipule. No, déjalo apagadito. ¿Qué hacer con la fama? Llevarla a Jesús. Y cuando la gente venga por tu fama, que Dios mismo te dio, lleva a la gente al que te hizo famoso. Alguien tiene que alabar a Dios. Sigo paro. ¿Dónde está la clave? Salmo 10, en el verso 19, si lo pueden poner. Quiero hablar, hay 3 cositas rápido. Lo que hizo a David exitoso no eran sus habilidades humanas. Lo que llevó a David de victoria en victoria y de gloria en gloria fue la unción. En el verso 19 se lo voy a leer en lo que los muchachos ahí lo van poniendo. Sigo paro. Entonces hablaste en visión a tu santo. ¿Qué hizo Dios? Lo primero que Dios comienza a hacer contigo cuando te escogió es que comienza a relacionarte con visiones. Y se despierta una sensibilidad espiritual a las cosas espirituales. Y de pronto tienes sueño y tienes visión y te ve predicando, te ve con iglesia grande, te ve haciendo milagros, porque Dios te está relacionando con las visiones. Nadie va a ser usado si primero no se relaciona con los milagros, con lo que Dios lo va a usar. Así que yo oro porque a partir de este día yo profetizo que Dios te relaciona con las visiones por fe. Dile a alguien: prepárate, porque tus ojos espirituales se van a abrir. Y toda insensibilidad, escuche bien, toda insensibilidad espiritual que has tenido se va a ir de tu vida. Estará flexible y sensible a las visiones de Dios. Alguien alabe a Dios. Y cuando esto suceda, vas a entender que es más beneficiable y más poderoso tener visiones con Dios que darle la mano al gobernador. Porque lo que controla el mundo físico son las visiones de Dios. Alguien, siéntese un minuto, sigo Pablo. Y dijiste: he puesto socorro sobre uno que es poderoso. Pastor, oye lo que dice Dios: he puesto socorro sobre uno que es poderoso. Dios te unge para que tú seas socorro para otros. Oh gloria, oh gloria, oh gloria. Dios te unge para que le dé la mano al caído, sea socorro. Mira esto: sobre uno que es que, sobre uno que es que, no hay nadie más poderoso que el que está ungido. El ungido no lo puede quebrantar ni el diablo ni el hombre. Le digo algo. Mire, yo analizando con mi esposa, puede ser que no sea así, pero llegamos a la conclusión que a la gente unida nada más lo puede destruir Dios, nadie más. Incluso para Aarón morirse hubo que quitarle la ropa sacerdotal, porque mientras tuviera esa ropa, la muerte ni siquiera se le podía acercar. Olvídate quien se levante contra ti, tú eres inquebrantable si tienes la unción. Alguien diga aleluya. No hay algo que te haga más fuerte que la unción. La unción te hace imparable. Se levanta el gobierno contra un ungido y Dios cambia el gobierno y no al ungido. Así de fácil. Alábalo. Él no dice: no toquéis a los reyes, no toquéis a los sacerdotes. Dice: no toquen a los Siéntese un minutito. Ya me voy a dejar llevar por donde me quieran llevar. Cuando vino la pandemia, no se podía dar culto. Ustedes saben que no se podía dar culto. Kansas City era un cementerio en la calle. No había nada. Y yo dije: bueno, yo voy a hacer culto. El gobernador y el alcalde me mandaron a decir: pastor, salga y dé culto, pero sin gente. Le dije: no, tranquilo, ellos todos tienen internet en su casa. Y comenzamos a dar cultos, a transmitir todos los domingos. Montones de iglesias se encerraron, se callaron y no hicieron nada. Y las iglesias donde el pastor no quiso hacer nada, la mayoría se fueron. Se cerraron, no la pudieron volver a abrir porque los miembros no volvieron. Porque veían un pastor con más miedo que ellos. Alaba la gloria de Dios.
Y era un miedo que si me muero, que si no me muero. Pero ¿cuál es el caso? Porque morir en Cristo es ganancia. Mire, una mujer pasó y vio 4 carros en el parque al frente y comenzó a escribir en Facebook: esa iglesia, casa de Dios, en inglés. Esa gente hay que cerrarle la iglesia, están propagando, están promoviendo el virus. Y un político de eso, un político de esos políticos babosos, dijo: yo la voy a cerrar. Y ya gente llamando, y yo dije: yo voy a ver si es verdad que ellos pueden cerrar lo que abrió Dios. Yo voy a ver este pleito, a ver quién gana. Desapareció la mujer y desapareció el político, pero la iglesia sigue predicando el evangelio de Jesucristo. Siéntate un minuto. Mire, lo más ridículo es tratar de detener al que Dios envió. No haga eso. Usted va a terminar enfermo y avergonzado. No se le ponga en el medio a quien Dios envió. No se levante contra gente que el Señor ungió para hacer algo porque usted está lleno de envidia. No, que nuevo, no, que esto, no, que no es de mi iglesia. No, olvídese de eso. Usted busca a Dios, que Dios lo unja a usted y haga lo que Dios le mandó a usted. Pero no se meta con el que Dios envió, porque no lo va a poder detener. No lo va a poder. Y mientras más mal habla de él, más la gente quiere saber de él. ¿Usted quiere que alguien no crezca? No hable de él entonces. He puesto socorro sobre uno que es poderoso. La unción te hace fuerte y poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. La unción te eleva. Sigue el otro verso si puede. El otro verso. La unción te eleva. Dice: allá David mi siervo. ¿Y qué? ¿Con qué? Ahí estaba la clave. Estaba ungido con la santa unción. Y cuando tú estás ungido, Goliat cae, Goliat queda sin cabeza. Cuando tú estás ungido, nada te puede detener. Mire, después de ahí hay muchas cosas que pudiera compartir, pero déjeme dar un poquito más de algo diferente. Lo ungí con mi santa unción. La unción es también conocimiento. Sí, conocimiento. Lo ungí con mi santa unción. Jesús fue ungido con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es una persona tan maravillosa y tan, pero tan real. ¿Cuántos dicen aleluya? Ahora bien, ya casi para concluir esta loca conferencia, lo ungí con mi santa unción. Sin esa unción David era nada. Era la unción. Nadie puede tener una vida ungida si no tiene una vida de oración. Nadie. Y orando los cielos, ¿qué? Los cielos se le abren a gente que ora. Cuando en la iglesia hubo una discusión, que estaban siendo desatendidas las ancianas, el pueblo comenzó a quejarse. La queja de hace muchos años. Se reunió el apóstol Pedro y los apóstoles con el pueblo y le dijeron: vamos a resolver el problema. Busquemos 7 hombres llenos de sabiduría, de buen testimonio y que estén llenos del Espíritu Santo. Aunque sea el hombre más rico de la ciudad, no lo ponga como líder si no está lleno del Espíritu Santo. Trabaje y llénelo en el Espíritu de Dios, de sabiduría y de buen testimonio. Déjeme. Y él dijo: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, porque no es justo que dejemos de orar para servir a la mesa. La victoria, parte de la victoria en los apóstoles consistía en el compromiso diario que tenían con la oración. No comprometían su tiempo con Dios por la necesidad de nadie. Mire, la oración es tan poderosa que es mayor que los milagros. En Lucas dice que mucha gente vino para estar con él, para oírlo y para que le sanase. Dice: y dejándolo a todos se fue a un desierto a orar. Para Jesús era más importante orar que hacer milagros. Para Jesús era más importante orar que la gente. Porque si no tiene una vida de oración, por más pena que le tenga a la gente, tú no vas a hacer nada por ellos.
¿Le sigo aquí o le paro? Pastores, líderes y cristianos, si aman, yo le digo un día a él, tú solo puedes decir que ama la presencia de Dios si tú amas la oración. No puedes amar su presencia si no ama orar con Él y estar con Él. Por eso es que la iglesia debe de proveerle a su pastor todo lo que necesite para que ese hombre no esté a donde no debe de estar. Estoy de acuerdo que le den el mejor sueldo del país al pastor, porque yo le quiero decir que un hombre ungido, un pastor ungido, es más importante que el gobernador, que el alcalde, que el abogado, que el ingeniero. Gracias por su entusiasmo. Pero si el pobre pastor, digo, es una palabra así que usamos nosotros, si el pobre pastor pasa el día entero en una pollera, en una granja, bregando con pollo para poder sustentar a su familia, ¿qué usted cree que va a predicar en el púlpito? Pico, pata, mulo, ala, pluma. No. El ungido debe de tener todo lo que necesita y que le sobre, porque ese ungido es el que trae la voz de Dios a la casa, a la iglesia. Si tú criticas el dar, el diezmar, el ayudar al ungido, no, tú nunca vas a tener un ungido. Aleluya, sigo paro. ¿Cómo es posible que viene un predicador que no te ha pastoreado? Un profeta que no pasa tiempo contigo, que tú no lo llamas a las 3 de la mañana para molestarlo con los sueños, que no está contigo cuando tú estás llorando, y de que él llega tú le das regalo, tú lo llevas al mall, tú le das grande ofrenda, te tira fotos, y con el anciano que ora por ti, que vigila contigo, que tú lo molestas todo el día preguntándole, tú no lo llevas a comer, tú estás endemoniado. Hay que echarte fuera el demonio, algo pasa allí. Alguien alabia. Ay, Padre. No, sí, hermano. Sigo paro. No. La unción que tú heredas es la unción que tú honras. Acuérdate eso. El otro verso, por favor. Ya voy a terminar porque yo sé que ustedes tienen hambre. Yo sí tengo hambre, así que. Orando se abrió ¿qué? Y del cielo descendió ¿quién? En forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo ¿qué? Lo que no quieren creer en la Trinidad está bien, mírenla ahí. El Espíritu que desciende, el Hijo está bautizándose y el Padre que habla desde los cielos. Sigue el otro verso. Solo deben 10 minutos y les prometo que voy a terminar. Como voy a predicar corto en la noche, voy a predicar algo ahora ya. Y Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de ¿qué? Hijo según se creía de José, hijo de Elí. Sigue el otro verso, a ver. Ahora bríncame allí rápido al 4, a Lucas 4:1. Mira lo que dice Lucas 4:1. Y Jesús lleno de ¿qué? ¿De quién? Así que allí es lleno del Espíritu de Dios. ¿Volvió de dónde? Y fue llevado ¿a dónde? ¿A dónde? Lo sobrenatural comenzará en tu vida con varios puntos. Primero, oír la voz de Dios. Segundo, ser lleno del Espíritu Santo. Tercero, ser guiado por el Espíritu. Cuarto, ceder a la guianza. Porque a veces Dios te puede estar direccionando, pero tú lo resistes. Esteban le dijo al anciano: ustedes que resisten siempre al Espíritu Santo. Diga conmigo: oír la voz de Dios. Nadie, oiga esto, nadie puede ser usado por Dios si no escucha su voz. Ahora bien, el detalle es que a muchos de ustedes lo formaron diciendo que Dios solo habla audible. Pero Dios habla de muchas formas, pero todas son entendibles. No tengo tiempo para explicar sobre eso. La clave de oír la voz de Dios es esencial. Si oyere atentamente la voz de Jehová tu Dios.
Por eso es que yo le aconsejo a los pastores, sé que el tiempo está un poco avanzado, yo le aconsejo a los pastores que entre semana busquen un lugar donde estén solo y quietos. ¿Por qué? Porque Dios no habla con el que no atiende, con el que no presta atención. Si oyere atentamente. Cuando te separas de la multitud, del bullismo, de la gente, y te va a un lugar donde estés solo, lo primero que vas a descubrir es que el estrés se te va a ir. Va a poder pensar un poco. Vete a cualquier lugar, quítate los zapatos, camina, no tienes que orar el día entero, solo quédate solo. ¿Sabían ustedes que la carne puede ayunar 3 días caminando y trabajando, pero no quiere pasar media hora sola? Porque la soledad mata las emociones de la carne. En ese lugar meditarás en ella de día y de qué. Cuando te quedas solo, Dios le dijo a Moisés: sube al monte, pero tú solo. A veces la soledad es el mejor ambiente para que pueda discernir qué te ha estado dirigiendo, si la voz de Dios y la emoción. Yo aconsejo eso. Durante la semana, váyase a un lugar tranquilo, maneje o camine, pues abajo de la cama, en el basement, donde usted tenga algo. Quédese solo. Y allí su mente se va a aquietar y sus pensamientos se van a sentar. Y en esa quietud conoceréis que yo soy Jehová. Eso dice la Biblia. Estad quieto y conozcan que yo soy. Entonces, por ejemplo, yo siempre tengo que irme a un lugar solo. Mi hijo sabe eso. Yo tengo una montaña acá, tengo una cabaña por allá de oración. Y a veces yo voy a la montaña de oración y con un cartoncito y me tiro allí, oro y me quedo solo mirando ratos. Usted llega y me dice: está loco. Y yo voy mirando una hormiga. Pero yo con toda la intención estoy haciendo eso para calmar mi espíritu, para poder discernirlo. Porque en el silencio se discierne mejor la voz de Dios. Por eso es que el orar de madrugada es más fuerte que orar de día, normal, porque hay silencio. Y yo me quedo así, me quito los zapatos, me siento en esa piedra, me tiro, me duermo, me despierto y digo: hoy ¿dónde estoy? Ah, verdad, estoy en el monte. Vuelvo y estoy aquí y me quedo allá. Aparentemente nada está pasando, pero me están llenando. Cuando salgo de allí y voy al púlpito, la unción está. Porque aunque yo aparentemente no escuché a Dios, mi espíritu fue llenado. Entonces, eso le va a dar salud en el cuerpo y le va a dar salud espiritual. Sigo, paro. Yo fui con un pastor de un médico naturalista y nos hizo un chequeo y todo eso. Y le dijo a él: uy, tú estás tan estresado, se te ve que tú quieres hacerlo todo. Y él dijo: no, pastor, es que yo no, médico, que yo soy un pastor, yo tengo que moverme, yo tengo que hacer esto, es que me atacan, tengo que moverme por acá. Y él dijo: bueno, si a cada perro que ladra tú le vas a dar con el pie, te va a quedar sin pierna. Gracias por su entusiasmo. Bien, una vida de oración, ser llenado del Espíritu Santo. Esa palabra es muy profunda porque es continuamente ser guiado por el Espíritu. El principio en la vida de Jesús aprendió a moverse por el Espíritu y a caminar en el Espíritu. Mire, el tiempo no me va a permitir hablarle más, pero le voy a hablar nada más 2 cosas. La clave para caminar en lo sobrenatural es la guianza. Ser dirigido. Ser dirigido por el Espíritu Santo. Entonces debe de orar y trabajar para sensibilizar tu vida y que tenga la sensibilidad de percibir al Espíritu de Dios. El primer hombre, digo yo, el segundo, en ser guiado por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento fue Simeón. Era un anciano a quien Dios le había prometido, a que el Espíritu Santo le había prometido que no iba a morir hasta que no viera la consolación, la salvación de Israel. Y dice el texto: y movido por el Espíritu. Esa palabra pesa, movido por el Espíritu. Si fue movido era porque conocía el movimiento del Espíritu. Era un hombre sumamente sensible al Espíritu de Dios. ¿Y sabe qué significa el nombre Simeón? El que escucha y obedece. Simeón desarrolló un oído espiritual y un corazón obediente. Esa sensibilidad, el ser flexible, dejar al Espíritu que te impulse, que te mueve, que te dirija, es clave. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue guiado ¿a dónde? Al desierto. ¿Por qué lo primero que Dios va a hacer es llevarte al desierto? Porque allí Dios va a probarte. Y en el desierto Dios va a sacar lo mejor, lo peor de ti. Las 2 cosas van a salir. Ahora, cuando Jesús desciende del desierto, dice: y descendió en el poder del Espíritu Santo.
Voy a terminar. ¿Cuándo vino el poder? ¿Cuándo? ¿Fue lleno? ¿Fue guiado? ¿Cuándo fue tentado? Cuando demostró que no iba a vivir para él, sino para el Padre. Cuando le dijo no a su deseo. Cuando entendió que solo de Dios vivirá el hombre, no de pan. Entonces vino en el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y cuando caminas en el poder del Espíritu Santo, las cosas sobrenaturales comenzarán a suceder. Hay tanto que uno puede hablar, tanta experiencia ahí, que uno ha adquirido a través de los años, cometiendo errores y aprendiendo de ellos. Uno de ellos es ese, la guianza. La clave que el apóstol Pedro habla en la casa de Cornelio y que hay el poder fue que fue enviado por el Espíritu. La clave que Pablo, escuche esto, llega a esas regiones y de Listra y comienza a predicar y el paralítico se levanta, fue que en el Hechos 13 fue enviado por el Espíritu Santo. Cuando pasas tiempo con el Espíritu del Señor, cuando lo conoce a través de la Biblia y Él te enseña la Biblia y comienza a sensibilizarte a conocer la dirección del Espíritu Santo, Él te llevará de victoria en victoria. Mire, llegará un momento de sensibilidad espiritual en tu vida, que hay cosas que Dios no tiene que decírtela para tú saberla, porque tú serás como un sensor que percibe lo que Dios ha determinado. Cuando el apóstol Pablo estaba para embarcarse en el barco que lo iba a llevar a Roma, ¿se acuerdan? Él le dijo: yo percibo, yo veo que la nave va a ser destruida. La Reina Valera dice yo veo. En el griego dice yo percibo. El ver pertenece a los sentidos. El percibir pertenece al mundo espiritual. Pablo no dice Dios me dice que la nave se va a destruir. Pablo dice yo percibo que se va a destruir. Sigo, paro. Esa guianza es tan poderosa. Mire, en el congreso pasado yo preparé 8 mensajes para predicarlo. Ninguno pude predicarlo. Ya yo aprendí y estoy aprendiendo a morir al orgullo de querer predicar lo que estudié cuando Dios dice no lo hable. Uno de los errores que yo cometía como pastor era que preparaba la noche entera ese bosquejo, ese mensaje el viernes, el sábado para el domingo, y tenía mi bosquejo, mi cita bíblica, y eso es lo que va. Y me ponía allí, cuando iba a entrar, escuchaba esa vocecita en mi interior: no hable de eso hoy, habla de esto. Pero yo no he estudiado eso, era eso. Me hacía el loco y predicaba lo que yo estudié. Se secaba la iglesia y me secaba yo. Salía de ahí con deseo de devolver el tiempo y decía: ay, si yo pudiera devolver el tiempo para predicar lo que yo sentí. Ahora no, ya yo aprendí eso. Ahora yo solamente espero escuchar un verso que Él me dé, por ahí me voy, porque Él es que conoce la necesidad de los que vienen ese día. Le sigo para acá. Entonces, caminar en lo sobrenatural y ver resultados sorprendentes de Dios tendrá mucho que ver con la guianza y dejarse guiar y tener la sensibilidad y no ser rígido cuando Él te dice muévete aquí. Y Simeón fue movido. El problema de muchos líderes es que están tan estáticos y tan cuadrados que no hay espacio para que Dios lo mueva en otra área. Algunos estamos así.